Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Les recuerdo, nuestro tema es Jesús como siervo de Yahvé. Espero que a todos les llegó el aviso de que no teníamos reunión el día 3 y que nuestra última conferencia con la temática de la muerte y resurrección de Jesucristo será el lunes 8 de mayo, a esta misma hora y aquí mismo. Muy bien. Pasamos a nuestro tema. Ya describimos en nuestras charlas anteriores que la misión de Jesús se centraba en proclamar que Dios estaba cerca de la humanidad y que era Padre, ¿no? Es el centro de su buena noticia. Buena noticia que se traducía en el concepto de reino de Dios, otra de nuestras charlas. Reino de Dios, que significa básicamente un estado, no un lugar, sino una manera de ser o de vivir, centrado en esta relación de comunión con Dios que se acerca a la humanidad así como Padre. El mensaje de Jesús transmitía una novedad en esta relación hacia Dios y más aún subrayaba la relación de Dios hacia los seres humanos. Maestro y no siervo es el título con el que más se le describe a Jesús en los evangelios. 30 veces se usa el nombre o el epíteto de maestro para describir a Jesús. Entonces, sus discípulos, sus contemporáneos, lo veían sobre todo como un rabí, como un maestro, ¿no? Pero no era un maestro común, de aquellos que fundaban su autoridad en citas de autores de la antigüedad. Los textos del Evangelio una y otra vez subrayan que Jesús enseñaba con autoridad. Y todos los evangelios, los 3 sinópticos y el de Juan, coinciden en que Jesús, sus palabras, sus dichos, eran su propia autoridad. Jamás cita a nadie. Si acaso cita a la Sagrada Escritura. Esta autoridad provenía de su experiencia de cercanía con Dios como Padre, que él mismo transmitía con la convicción con la que presentaba los distintos temas que acompaña o que les presentaba a sus oyentes, ¿no? También llama la atención ver que Jesús en los evangelios no debate. Expone esta verdad de que Dios es un Padre cercano, de que todos estamos invitados a vivir en esta comunión y que esta comunión es ese estado que él describe como reino de Dios, es decir, la soberanía de Dios en la vida de todos. Entonces, él no debate, él expone esa verdad y espera que sus oyentes se decidan a aceptarla o no. La expone ante ellos y ellos deben tomar esa decisión. Ejemplos de este estilo de enseñanza son los dichos como amén, amén, ¿no? Amén viene de una expresión hebrea que significa verdad o cierto, ¿no? Por lo tanto, se suele traducir esto en los evangelios como en verdad les digo. O nosotros diríamos, esto que les voy a decir es cierto, ¿no? Y así lo escuchaba la gente, era una expresión idiomática de la época que a nosotros nos suena un poco rara cuando la oímos en los evangelios, ¿no? Pero lo que está diciendo es, lo que les voy a decir ahorita es verdad. Y es una aseveración poco común en su época. Nuevamente subraya esta autoridad con la que él enseñaba. Tampoco podemos decir que su autoridad provenía de un ego inflado, sino de esta fuerza de la experiencia y convicción de que Dios es un Padre amoroso, interesado por nosotros, y lo que es no una novedad, pero sí un énfasis en su enseñanza, que el interés de Dios es principalmente por los pequeños e indefensos, ¿no? Ya veremos en un momento. Jesús se pone aquí dentro de la tradición profética de Israel, ¿no? Entonces, dentro de esa tradición,
él subraya que viene a corregir aquello que ha sido un abuso en la interpretación de la ley. Ya lo veíamos en nuestra charla sobre el reino de Dios, en esa expresión programática del reino que es el Sermón del Monte. ¿Cuántas veces? Creo que son 6 o 7 enseñanzas que él pone: se les ha dicho, pues yo les digo, ¿no? Y se les ha dicho era la interpretación común de la ley en la época de Jesús, y luego él da su propia interpretación: pues yo les digo, ¿no? Se les ha dicho que amen a sus amigos y odien a sus enemigos, pues yo les digo que amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen, ¿no? Entonces, ya los profetas habían hablado de este interés de Dios por los necesitados. Podemos pensar sobre todo al profeta Amós, Isaías también y otros profetas, pero Jesús lo retoma con una fuerza especial, ¿no? Jesús se pone, así en línea con la enseñanza profética como correctiva de los abusos de interpretación de la ley, lo que comentábamos. El centro de su enseñanza es precisamente este amor infinito e indiscriminado de su Padre por todo ser humano. Aquí nuevamente parece que se separa un poco de la enseñanza de su época, porque se veía que Dios se acercaba a los pequeños, pero sobre todo a los pequeños que vivían en consonancia con lo que Dios pedía o Dios esperaba. Y el mensaje de Jesús aparece abierto a todos, inclusive a aquellos que no vivían de acuerdo a las prácticas de la ley propias de su época, ¿no? Por eso, la instrucción fundamental de Jesús es el amor de Dios y al hermano y a la hermana. Este amor ya estaba presente en la Shema, en esta oración básica del judío. Recuerda, Israel, que el Señor es tu único Señor, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Y en Levítico, que se nos invita a amar al prójimo como a uno mismo. Lo novedoso es que Jesús hace estos dos mandamientos equiparables y correspondientes. No puede existir uno sin el otro. Jesús los presenta, estos dos, como compendio y criterio fundamental de toda la ley y los profetas, ¿no? Por lo tanto, en su enseñanza, lo fundamental no es saber cuál es el mandamiento más grande, sino vivirlo. En uno de los relatos paradigmáticos, tomado del Evangelio de Lucas, el del buen samaritano, cuando el maestro de la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento fundamental, le pregunta a él: ¿y tú qué lees? ¿Cuáles son los que descubres? Cuando él le cita estos dos que acabamos de decir, Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo, ¿no? Entonces, el llamado a amar no está circunscrito a la familia, ni a la nación, ni siquiera a la religión. Por eso esta parábola del samaritano, como les decía, es paradigmática, ¿no? Mi prójimo es todo aquel en necesidad a quien puedo prestarle o darle una ayuda. Y se presenta a Dios actuando así, ¿no? El amor a Dios ha de concretarse en un amor similar al prójimo, ¿no? Esta insistencia en la naturaleza absolutamente no discriminante del amor dentro del reino es la perspectiva dominante de toda la enseñanza de Jesús. Y como veremos, eso lo pone en conflicto con muchas de las autoridades de su época. Una novedad en la enseñanza de Jesús no presente anteriormente, creo que lo comentábamos también al hablar de ese texto, en toda la historia de la humanidad, es la invitación a amar a los enemigos, a orar por los perseguidores, ¿no? Esta invitación de Jesús confronta la actitud sectaria prevaleciente en el judaísmo de su época, ¿no? Amar a los enemigos mostrará que el creyente ha crecido a ser perfecto
Así lo dice Mateo, Lucas dice misericordioso, como el Padre Celestial es perfecto, es decir, misericordioso. Y Jesús cita como prueba de que esa es la actitud propia del Padre, porque Él hace que el sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre buenos y malos, ¿no? Entonces, Él está diciendo, mi Padre es así, el Padre es así, todos estamos llamados a tener esta misma actitud, ¿no? Otra enseñanza fundamental de Jesús es esta reconciliación que significa el regreso a la comunión, ¿no? El amor está centrado en la comunión. Por eso Él no se cierra a la comensalidad, por ejemplo, a acoger en su cercanía en la mesa a todos, incluidos aquellos que estaban segregados tradicionalmente por las costumbres de pureza de Israel, ¿no? La reconciliación es el proceso de sanación mediante el cual somos reintegrados a la comunión, ¿no? Por lo que el mandamiento del amor se traduce en una invitación al perdón sin límites, ¿no? Nosotros conocemos de memoria el texto de Pedro cuando se acerca a Jesús preguntándole sobre el perdón y él le pregunta, cuando mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? En esto Pedro como que se está parando el cuello. Todos los textos rabínicos de la época establecen como práctica común que se debe perdonar a alguien hasta 4 veces. Y Pedro diciendo, bueno, hasta 7 veces. Y Jesús se va al infinito, ¿no? Les dice hasta 70 veces 7, ¿no? En otras palabras, el perdón se debe de vivir permanentemente. La insistencia de Jesús de que el amor expresado como respuesta práctica a una situación de necesidad era la esencia de la fidelidad religiosa, confrontó a Jesús con la autoridad judía de su época que ponían la fidelidad sobre todo en el cumplimiento de la ley, ¿no? Y vemos tanto en los sinópticos, pero sobre todo en la descripción programática de Juan, cómo Jesús una y otra vez entra en conflicto con las autoridades cuando, por ejemplo, tiene que decidir entre una práctica de la ley, como es el descanso del sábado, o el hacer una obra de amor, ¿no? Una sanación. Jesús pone el amor por encima de las prescripciones de la ley. Para Él es el mandamiento prioritario, ¿no? Jesús observaba desde luego el sábado como un tiempo de genuino descanso y referencia a Dios, pero no dejaba que esta práctica ni ninguna otra interfirieran en una obra concreta de amor al prójimo, ¿no? Para Él ese era el centro. Y fue entendiendo que eso era lo que su Padre le pedía transmitir, ¿no? Inclusive cuando eso lo ponía en una dirección de confrontación con las autoridades de su época. Jesús tampoco mantenía a ultranza las prácticas de purificación que podían servir para ocultar un corazón duro en una nube de autojustificación, ¿no? Aquellos que se sentían superiores a los que por la vida o por lo que fuera, por su situación de trabajo, etcétera, no podían mantener estas prácticas de pureza ritual. Y él en varias ocasiones subraya, y recuerden, cada vez que él habla, siente que está transmitiendo el mensaje del Padre. Es como la sentencia del Padre ante la práctica religiosa de su época. Para él, la integridad estaba basada en la respuesta activa a las demandas que nos presentaban el amor y la compasión, ¿no? Esa es la integridad, no la pureza ritual, ¿no? El mantener las prácticas de pureza, sino el corazón que se acerca al hermano necesitado. Esto definía la auténtica pureza a los ojos de Dios. Por lo tanto, más que una moral legalista, Jesús abogaba por una integridad en la caridad.
y eso marcaría la auténtica fidelidad del creyente. Jesús subrayaba que Él transmite lo que ha recibido existencialmente de su Padre, ¿no? Juan lo pone en esta frase de su oración en la última cena, ¿no? Como el Padre me ha amado, así los he amado. Permanezcan en mi amor. Es decir, esta actitud de un Padre que acoge a todos, especialmente a los más necesitados y alejados, es lo que Jesús se siente invitado a transmitir, ¿no? La vida de Jesús era una permanente obediencia a lo que le implicaba esta experiencia de cercanía amorosa al Padre, ¿no? Una y otra vez está en esta confrontación. ¿Quedo bien con las autoridades o las mismas expectativas de la gente y de mi grupo, como veremos en un momento, o hago lo que el Padre me pide, aunque eso me traiga un conflicto, ¿no? Sobre todo, predicar las consecuencias de esta revelación en la vida diaria de los hombres y las mujeres, ¿no? Las palabras, por lo tanto, y acciones de Jesús son congruentes con su experiencia de Dios como compasivo y misericordioso, que quiere de los que lo sigan, de los que están en comunión con Él, de los que son ciudadanos del reino, es decir, de los que viven desde esta actitud propia de vivir en cercanía con Dios, la misericordia más que los sacrificios, ¿no? Jesús busca, así nos lo presentan también los evangelios, momentos importantes de encuentro silencioso con su Padre, ¿no? Él es un hombre de oración, entendida esta como comunicación íntima con Dios, y también de discernimiento, es decir, de búsqueda de la voluntad de su Padre para poderla asumir, ¿no? Tenemos pocas referencias al contenido de la oración de Jesús, más allá de lo que nos transmiten algunos relatos del Evangelio. Algo que nos transmiten sistemáticamente es que Jesús, en esos espacios de encuentro con el Padre, percibe cuál es su voluntad y después la aplica, ¿no? Por ejemplo, cuando llama de entre sus discípulos a aquellos que les dará el título de apóstoles, ¿no? Los 12, con el significado simbólico que eso tenía. Vemos que Jesús también toma otras decisiones, por ejemplo, el cambio de su trabajo en los primeros meses, si no es que años de su vida pública, que fue siempre a grandes multitudes, cómo lo cambia después al seguimiento de grupos más pequeños, a la formación de discípulos más cercanos, ¿no? Entonces parece que sistemáticamente Jesús en ese diálogo con su Padre va entendiendo cuál es su voluntad para vivirla. Especialmente significativo es un pasaje de Mateo 11, 25 y 27 que nos presenta el contenido de la oración de Jesús. De hecho, es común a todos los sinópticos, ¿no? En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Otros dos contenidos de la oración de Jesús. Uno es la teofanía, este espacio de encuentro con el Padre en el bautismo. Recordemos, creo que ya lo comentamos en una de nuestras charlas anteriores, que los sinópticos registran dos teofanías, dos momentos cuando el Padre habla. Uno es en el bautismo, en el que le habla a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, mi alegría. Y la otra teofanía es en la transfiguración, que es para nosotros, ¿no? Este es mi Hijo amado, escúchenlo, ¿no? De esta primera teofanía del bautismo, pues seguramente Él compartió eso con los discípulos, ¿no? De sentirse Hijo amado del Padre. Y tendría mucho que ver con el contexto en el cual Jesús estaba viviendo su bautismo. Y la otra
El otro espacio en el que sabemos el contenido de la oración de Jesús son los relatos de su oración en Getsemaní, ¿no? Esos dos. Y son los tres atisbos fuera de lo que les comentaba, que casi siempre cuando los sinópticos dicen que Jesús se fue a orar, inmediatamente después viene una decisión fuerte en su vida. Y eso nos va a servir de marco para ver cómo esta intuición de su vocación como siervo de Yahvé toma una parte fundamental en su vida y en las últimas decisiones que toma. Un amor que es generoso sin medida, que perdona, que es tolerante, un amor que encuentra una satisfacción profunda en la reconciliación, así es el amor del Abba de Jesús y ese es el amor con que Jesús ama a sus contemporáneos, ¿no? Invitándonos o invitándolos a amarse unos a otros siguiendo ese ejemplo. Los evangelios también nos presentan a Jesús acudiendo una y otra vez a las sinagogas como práctica propia de un judío observante y también acudiendo al templo para las grandes fiestas. De hecho, ese es el espacio donde predica una buena parte de sus enseñanzas, ¿no? Se nos presenta en los evangelios como aquel que arde en celo por la casa de su Padre. Muy probablemente obtuvo de esta profunda reflexión de la Sagrada Escritura una idea clara de su misión como siervo de Yahvé, es decir, aquel que asumiría el pecado de su pueblo para redimirlo. Ya esta identidad de Jesús con la tradición propia del del profeta Isaías, lo habíamos visto cuando hablábamos del reino, en el discurso programático del reino del capítulo 4 de Lucas, ¿no? En el tercer Isaías aparece esta profecía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los redimidos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios. Lo retoma Lucas, casi palabra por palabra, nuevamente esta intuición de que Jesús va viendo cada vez con mayor contundencia su vocación como de ser el siervo sufriente de Yahvé. Vemos que está recuperado en Lucas, en esta lectura que hace en la sinagoga de Nazaret al inicio de su vida pública. Según el Evangelio de Lucas, vuelve a repetir todo, curiosamente deja fuera lo de la venganza, ¿no? Esto está tomado de Isaías 61, vamos a ver en un momento más, creo que es en el segundo o tercer cántico del siervo de Yahvé, aparece por primera vez, ¿no? Este ser ungido para liberar a los cautivos, ¿no? Para transmitir una vida nueva. Termina esta lectura o esta perícopa del Evangelio de Lucas, esta narrativa evangélica, cuando dice que Jesús en él esto llega a plenitud, ¿no? Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy, es decir, en mi persona, esta consagración de Yahvé para poder servir al pueblo a través de una buena noticia, proclamando la liberación de los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y el año de gracia, se concreta en Jesús. Vamos a revisar brevemente los 4 cánticos del siervo de Yahvé, del segundo Isaías, que los encontramos en el capítulo 42, 49, 50, 52 y 53, ¿no? Hago un extracto, ahí les pongo la cita completa, si ustedes los quieren leer después en su casa. El primer cántico dice así: He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma.
he puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones, no vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. No quebrará la caña resquebrajada, y no apagará la mecha que humea. Lealmente hará justicia, no desmayará ni se quebrará, hasta implantar en la tierra el derecho. Subrayo características importantes y un poco raras, como de perplejidad, sobre la manera como este siervo realizará la misión a la que Yahvé lo envía. Aquí subraya el primer cántico su estilo, ¿no? Bueno, desde luego ha sido, es impulsado por el Espíritu de Yahvé, como lo vemos en el primer versículo, pero su estilo no es de imponer, no es de poder. No vociferará, no alzará el tono, no hará oír en la calle su voz, no quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que humea. Al final de ese primer cántico dice: yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te así de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Este séptimo versículo del capítulo 42 es el que volvemos a ver en el 61, ¿no? Y que nos vincula a toda esta intuición, cada vez que es la propuesta que les traigo yo ahorita, que Jesús va entendiendo y finalmente concreta en las decisiones del final de su vida. El segundo cántico lo encontramos unos capítulos más adelante y dice lo siguiente: óiganme islas, atiendan pueblos lejanos. Yahvé desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Hízome como saeta aguda, en su carcaj me guardó. Me dijo: tú eres mi siervo, en quien me gloriaré. Fíjense cómo va cambiando la temática y cómo está presente también en el desarrollo, bueno, desde luego temático de los evangelios sinópticos, de alguna manera también en Juan, pero cómo pareciera que describe esta toma de conciencia de Jesús cada vez más de acuerdo a su vocación. El primer cántico nos vincula a su discurso en Nazaret, el primer discurso según Lucas, donde se presenta como aquel que va a traer la vista a los ciegos, etc. Aquí nos presentaría este discurso su predicación pública en Galilea y ante las autoridades religiosas, ¿no? Su boca como una espada afilada para desenmascarar esta visión poco vinculada al verdadero Dios, sino esta interpretación errónea de la ley, y Jesús se convierte como en saetas, en flechas, que van a atacar o a exponer la falsedad de esta enseñanza, ¿no? Un poco más adelante, en el versículo 6 de este segundo cántico, dice: poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, es decir, de toda la humanidad, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice Yahvé, que rescata a Israel, el santo suyo, aquel cuya vida es despreciada y es abominado por las gentes, al esclavo de los dominadores. Verán los reyes y se pondrán de pie príncipes, y se postrarán por respeto a Yahvé, que es leal, al Santo de Israel, que te ha elegido. El segundo cántico
no solamente lo presenta así, con este dinamismo de denuncia, ¿no?, de una voz fuerte, voz de Dios que quiere apuntar cuál es su verdadero proyecto, sino que introduce esta apertura a los gentiles, ¿no? Es decir, este siervo de Yahvé no solamente, como veremos en el tercero y cuarto cántico, asume sobre sí los pecados de su pueblo, sino los pecados de toda la humanidad en un proceso de redención. Cuando veamos una pequeña tabla que les voy a presentar que nos acerca a tal vez los últimos meses de la vida de Jesús y las decisiones que va tomando, veremos que la decisión de ir a Jerusalén a enfrentar la muerte la toma Jesús en el extranjero, estando refugiado con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Y cuando encuentra en la mujer cananea, una mujer pagana, alguien que tiene fe en él, que lo reconoce a él como capaz de liberarla, en este caso su hija poseída por un mal espíritu, y esto empieza como que empata con lo que estamos viendo en esta progresión de los cánticos del siervo. Y esto nos lleva al tercer cántico. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo, para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído, para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído, y yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurtea los insultos y salivazos, ¿no? Vemos nuevamente esta progresión que después vamos a ver en los relatos evangélicos de lo que lleva a Jesús a encontrar su muerte, cada vez percibiendo que toda esta profecía está encaminada a él y a su vida, ¿no? El Señor le pide algo, mañana tras mañana despierta mi oído. Vuelvo a decirles, los evangelios nos presentan a Jesús escuchando en la mañana en oración lo que su Padre le va pidiendo, ¿no? Y eventualmente Yahvé le abre el oído para pedirle esta entrega redentiva de su vida por la vida de los demás, que le lleva a ofrecer sus espaldas a los que lo golpean, las mejillas a los que mesaban su barba, no ocultar su rostro a los golpes y salivazos. Sigue el tercer canto, pero un poquito más adelante, ya versículo 7, pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado. Por eso puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica, ¿quién disputará conmigo? Presentémonos juntos, ¿quién es mi demandante? Que llegue a mí. He aquí que el Señor Yahvé me ayuda, ¿quién me condenará? Pues todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá, el que entre vosotros tema a Yahvé, oiga la voz de su siervo. El que anda a oscuras y carece de claridad, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios, ¿no? Termina este tercer cántico diciendo que el siervo, ante aquellos que lo juzgan y que lo están juzgando, tiene esta actitud, ¿no? Poner la cara como pedernal, sabiendo que el que lo justifica es el que lo va a sostener, ¿no? Está listo a responder aquello que le demanden. Él será el que lo ayude, él no lo va a condenar, él es el que lo va a sostener. Vuelve a repetirse aquello de que está ahí para llevar luz a los que están a oscuras, ¿no? El que anda a oscuras y carece de claridad, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Y esto nos lleva al cuarto cántico,
que es el que se conoce más propiamente como el canto del siervo sufriente, y es el más largo. Va del capítulo 52, versículo 13 al 53, 12. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Esta pequeña frase la vamos a ver en la próxima charla con mucha fuerza. La manera como la iglesia primitiva interpreta, vive, experimenta la muerte de Jesús, ¿no? Y los paralelos que establece en textos proféticos, entre ellos ¿no? Como el siervo que, como va a describir ahorita, sufriente y desfigurado, aquel que fue levantado, ensalzado no quiere decir necesariamente que fue alabado, sino que fue levantado en la cruz, así lo interpreta la tradición de la iglesia primitiva, trae como consecuencia el asombro de muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. Esta es como la presentación de ese cuarto cántico. Y sigue, ¿quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y aquí está el centro de este mensaje del rol del siervo como redentor, ¿no? Redentor, recuerden que etimológicamente significa rescatador, el que rescata a los que están cautivos. Pero claro, cuando se rescata se paga un precio, ¿no? Se paga lo que se necesita para liberar a la persona. Por eso lo pongo en rojo, es el centro de este mensaje de Jesús como siervo de, cómo entiende su vida como siervo de Yahvé. Y con todo, después de que describió que estaba desfigurado, etc., y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Es decir, con sus heridas han sanado nuestras heridas. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Entonces, subrayar en este cuarto cántico este papel del siervo como aquel que aligera a los demás su carga, asumiendo sobre sí las consecuencias de su pecado, las consecuencias de su dureza de corazón. Sigue el texto, fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Y concluye el cántico.
Más es el triunfo del siervo al final, ¿no? Mas plugo a Yahvé quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá su descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Vuelve a subrayar esto de la muerte expiatoria o redentiva. Y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Así terminan los cánticos de Yahvé, del siervo de Yahvé. Aquí está esta tabla que les decía que nos presenta, podríamos decir, el preámbulo de la muerte de Jesús en Jerusalén, ¿no? Está tomada, una de las cosas que llaman la atención es que está casi palabra por palabra y en la misma secuencia en todos los textos sinópticos. Ya hemos visto que, aunque tienen temas en común y cosas que se parecen, el orden en que los ponen cambia, el énfasis que pone uno u otro autor de acuerdo a la intención de cada evangelista cambia. Pero esta secuencia del anuncio de la pasión es idéntica en los tres sinópticos, lo cual, como decíamos, al hablar de que lo primero que se escribió en los tres evangelios fue el relato de la pasión, en los cuatro evangelios fue el relato de la pasión, y sobre ese núcleo se fue pegando lo demás, ¿no? Claro, como esto es el preámbulo de la pasión, era muy importante mantenerlo y presentarlo para entender lo que vendría después. En la estructura programática de los tres evangelios, que es lo que les pongo en primer momento, el contexto del primer anuncio de la pasión, varía. Mateo lo pone en su discurso de la iglesia como primicias del reino de Dios, Marcos lo pone en los viajes de Jesús fuera de Galilea y Lucas lo pone en el ministerio de Jesús en Galilea. Muy probablemente por la secuencia que veremos después, el texto de Marcos sea el más cercano al original, ¿no? Por eso les comentaba que seguramente se da en este tiempo que Jesús vive exiliado con sus discípulos. ¿En qué consiste este contexto? Es evidente que cuando la prédica de Jesús y su fama va creciendo en Galilea, llama la atención de Herodes Antipas. Herodes, que un poco antes ha eliminado a Juan el Bautista porque se ha convertido en una molestia para él, y sobre todo a su esposa Herodías, que le robó al hermano, ¿no? Entonces ella lo odiaba con pasión, como vemos en el relato del Evangelio. Pero el mismo Evangelio dice que algunos escribas se acercan a Jesús y le dicen: Herodes, vete, porque Herodes te está buscando para matarte. Y Jesús les dice: todavía voy a seguir aquí un tiempo y díganle a ese zorro, etcétera, ¿no? Pero inmediatamente después Jesús toma al grupo pequeño de sus seguidores, los discípulos más cercanos, y abandona Galilea, abandona el territorio de Herodes. Su primer destino es Sirofenicia. Y ahí está ese texto del encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, con aquella frase terrible, ¿no? Tremenda. Los discípulos le dicen, la mujer lo sigue caminando y le está gritando que cure a su hija. Hasta que los discípulos le dicen, hazle caso porque se está juntando la gente, ¿verdad? O sea, se van a dar cuenta que está pasando aquí. Y Jesús dice aquella frase dura, ¿no? No se debe utilizar la comida de los hijos para dársela a los perros. Una
expresión común en la época de los judíos a los que no eran judíos, ¿no? Y la respuesta de la mujer, ¿ah? Pues sí, Señor, tienes razón, pero inclusive los perritos comen lo que cae de la mesa de los hijos, ¿no? Las migajas que caen de la mesa de los hijos. Dice el texto que Jesús queda asombrado con eso y les dice: en Israel no he encontrado una fe como esta, ¿no? Sana a la hija de la sirofenicia, e inmediatamente después los evangelios nos ponen a Jesús dejando Sirofenicia y trasladándose al reino del hermano de Herodes, que tiene un nombre que parece trabalengua, se llama Traconítide, ¿no? En Traconítide gobierna Filipo y Jesús va a la capital de Filipo con sus discípulos, y es lo que nos acerca un poquito acá, ¿no? Está el contexto de la multiplicación de los panes, ¿no? De los fariseos que piden un signo, de lo que les dice el Señor a sus discípulos, de que se cuiden de esta levadura de los fariseos, y luego viene esta profesión de fe de Pedro, ¿no? En Cesarea de Filipo. Jesús viene de esta experiencia fuerte de escuchar que fuera de Israel se le reconoce como Mesías. ¿Se acuerdan que esa era una de las referencias importantes del segundo cántico del siervo? No basta con que seas un mensaje para Israel, yo te enviaré a todas las naciones. Ahí Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y escuchan lo que ellos les responden, y finalmente les cambia la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el que contesta es Pedro, ¿no? Viene la profesión de fe de Pedro. Si quieren, vámonos metiendo directamente al texto. Vean ustedes las diferencias en los tres evangelios sinópticos, ¿no? Todos dicen que Pedro contesta, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Marcos: tú eres el Cristo. Lucas: el Cristo de Dios, ¿no? Volviendo a lo que describíamos, muy probablemente en este espacio de compañía de sus discípulos, en un momento de oración, en un diálogo con su Padre, Jesús percibe, siente, entiende que el Padre le pide seguir adelante en ese camino propio del siervo de Yahvé que acabamos de ver. Y por eso, enseguida de esta confesión de fe de Pedro, en Cesarea de Filipo, viene el primer anuncio de la pasión, que como ven ustedes está casi palabra por palabra en los tres evangelios sinópticos. Es la primera vez en su vida que Jesús habla de la pasión. Entonces, algo pasó en su diálogo con su Padre, en su manera de entenderse a sí mismo, en lo que él siente que le pide. Tan es así que ya no solamente vuelve a Galilea, donde sabía que había la posibilidad de que Herodes lo persiguiera, sino que se mete a la boca del lobo, va directamente a Jerusalén y a la que sería su muerte, ¿no? Dice el Evangelio de Marcos, la versión probablemente más antigua: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tercer días. Mateo dice que él debería ir a Jerusalén, efectivamente, ahí es donde iba a encontrar la muerte, y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Prácticamente lo mismo dice Lucas.
Luego está esta perplejidad de Pedro, ¿verdad?, que nos permite entender que a todos los discípulos esto les supo muy mal. O sea, no entendían qué estaba pasando, ¿no? Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso, ¿no? En Marcos dice, hablaba de esto abiertamente, tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprende a Pedro y le dice: quítate de mi vista, Satanás. Literalmente le dice: atrás de mí, Satanás. Es decir, no quieras tú decirme a dónde va este camino, sino si quieres ser de mis discípulos, me tienes que seguir. Ponte atrás de mí. Escándalo eres para mí, piedra de tropiezo, porque tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. Nuevamente aparece esta autoridad de Jesús que veíamos, ¿no? Cuando él captaba que el Padre le había pedido algo, él hablaba de eso con una autoridad absoluta. Inmediatamente después de esta llamada de atención a Pedro, viene el discurso de las condiciones para seguir a Jesús. Aquí les pongo los 3 evangelistas sinópticos y los 4 temas que toman, cada uno con un color, para que puedan ustedes comparar. Vamos al texto de Marcos, probablemente el más antiguo. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Les decía también: yo les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. ¿Qué podemos recuperar de esto, no? Jesús les está invitando a hacerse cargo de la vocación, aquello que se les pide dentro de su vida. Evidentemente, este pasaje es retrospectivo, recuperado por los evangelistas en este sentido, ¿no? Esta necesidad, cada quien, de asumir lo que el Padre le pide, que es el significado profundo de esto de la cruz, no quiere decir, como a veces lo presentamos de una manera un poco superficial, pues aguántate los sufrimientos de tu vida, ¿no? La cruz significa lo que el Padre le está pidiendo a Jesús. El culmen y la manera concreta, ya lo veremos al hablar de su muerte y resurrección, cómo el amor encarna en él con esa radicalidad de entrega de su vida por los demás. Entonces sería el equivalente: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, niegue sus expectativas o estas prevenciones propias de la sensibilidad que no toma en cuenta las palabras del Padre, y sígame a mí, que le hago caso al Padre, sígame a mí, que acepto lo que el Padre me va diciendo, que me pongo en el camino que Él me indica. Y la siguiente frase: porque quien quiera salvar su vida, la perderá. El texto se puede traducir también: quien quiera manejar su vida, controlar su vida. Claro, dentro del contexto de interpretación, pues tradicionalmente la Iglesia lo pone como salvar, pero es controlar. El que quiera ser el dueño de su vida sin preguntarle al Padre, la va a perder. Pero aquel que se gaste su vida en lo que el Padre le pide, la va a encontrar, ¿no? Y finalmente esta invitación a pensar, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Y después vuelve a subrayar, ¿no? Que muchos de los que están ahí presentes no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios.
es decir, todo lo que hemos descrito como reino de Dios, y que la Iglesia interpreta dentro del concreto no solamente de la reconciliación de los apóstoles con Jesús, sino de la Iglesia primitiva, ¿no? El sueño de Jesús, este reino como estado de vida, como manera de convivir, de compartir, de ser todos comunión, tal como el Padre invita y subraya, en particular el Evangelio de Juan, que sean uno como tú y yo somos uno, se ve ya dentro de la vida de aquellos que están escuchando el mensaje de Jesús. Un poco más adelante viene el segundo anuncio de la pasión, ¿no? Atravesando Galilea, que él no quería que la gente se enterara porque iba directo a Jerusalén a entregar ahí su vida, viene este relato, ¿no? El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Y dice Marcos, pero ellos no entendían lo que decía y temían preguntarle, ¿no? Vuelve a subrayarse este anuncio de Jesús. Voy a regresar brevemente a la tabla para que veamos cómo termina esta progresión. Permítanme un instante. Intermedio en esto, un poco después de las condiciones para seguir a Jesús, está también el relato de la transfiguración, ¿no? Les hablaba de que el Evangelio tiene 2 teofanías, y la teofanía de la transfiguración es para nosotros. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Evangelio, todo el relato de la transfiguración también es un mensaje de preparación, ¿no?, a lo que vendrá después. El texto nos dice que los discípulos son invitados, los 3 más cercanos a Jesús, Pedro, Santiago y Juan, a un monte alto, y ahí se transfigura. Su rostro cambia, brilla, todo lo que sabemos. Y hay 2 figuras que están a los lados de Jesús, dice el texto. Es decir, son menos que Jesús, es lo que está subrayando. Por un lado está Moisés, que es el que trae la ley y transmite la ley, y por otro lado Elías, el profeta más querido de Israel, que representa a aquellos que corrigen la visión errónea de la ley. Y los 2 están hablando con Jesús. Solamente el Evangelio de Lucas dice de que hablaban. Y dice Lucas, y entre ellos hablaban de lo que habría de suceder en Jerusalén. Nuevamente, una referencia a la pasión, ¿no? Inmediatamente después de eso es cuando viene la nube y la voz del Padre que les dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué es lo que invita a que escuchen? Pues precisamente lo que va a pasar en Jerusalén, la manera como Él entrega su vida dentro de este misterio de la redención, de asumir sobre sí mismo las consecuencias del pecado de la humanidad, de los demás, para liberándolos de ese pecado, entregarles una nueva vida. Hay mucha simbología alrededor de eso que recuperaremos en nuestra próxima charla. Pero el texto dice que después de eso, los discípulos, todo desaparece y quedan solos con Jesús. Y descienden, le preguntan sobre Elías, él vuelve a subrayarles, Elías, este que vendría antes del Mesías, ya ha venido, es Juan el Bautista, como para subrayar que el que esperaban, el que Israel espera es él, pero no será un Mesías triunfante, un Mesías militar poderoso, sino un Mesías con estas características propias del siervo de Yahvé que acabamos de escuchar. Pues esto era lo que tenía
preparado para compartir con ustedes. Vamos a tomar un tiempito para compartir también si tienen alguna pregunta o duda. No sé si alguien nos puede ayudar con los micrófonos. Gracias, Francisco. Allá arriba. Perdón, vas a tener que ir hasta el otro lado. Buenas noches. No sé si venga al caso mi pregunta o no, pero sí. Todos estos días santos he estado meditando en eso. Yo soy muy cobarde como los apóstoles y les acateo al sufrimiento. Cuando era chica me llevaban a la Casa Loyola en Semana Santa a ver la película de la Pasión de Cristo. Y yo lloraba más que la Magdalena. Y salía enojada, me sentía impotente por no poder hacer nada. Ahorita veo que pues nosotros somos los que provocamos el sufrimiento de Jesús. Pero, ¿por qué la Iglesia, en lugar de hacernos vivir como redimidos, como salvados, como rescatados, y practicar las enseñanzas de Jesús, en lugar de recordar el sufrimiento? Me pongo a pensar, si mi papá hubiera muerto de cáncer, está recordando las quimios, las cirugías, el sufrimiento. Se me hace como masoquismo. Entonces, no sé si me doy a entender mi duda. Sí. De hecho, toca uno de los puntos que veremos en la próxima charla, pero lo adelanto un poco, brevemente. Ya en los evangelios sinópticos, lo cual nos está hablando de una cierta antigüedad, no digamos las cartas de Pablo, que varias veces hemos dicho que es una especie de telescopio a la iglesia primitiva. Tan es así que muchos teólogos y exegetas consideran que pesa más para entender la fe de la iglesia primitiva las cartas de Pablo que los propios evangelios, porque son más antiguas. Y dentro de las cartas de Pablo hay algunas inserciones de himnos litúrgicos que son todavía más antiguos que las cartas. Y entre esas inserciones hay una bendición, oración, está puesta al final de la segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 13:13. No sabemos qué origen tenía, porque 2 Corintios es como una colección. Pablo muy probablemente escribió 4 cartas a los Corintios y pues se despedazaron, se difuminaron, y cuando se redactaron nuevamente, esto que les estoy diciendo quedó al final de 2 Corintios. Y dice, se lo saben todos de memoria: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Yo suelo decir que ese es el resumen fundamental de la experiencia cristiana de redención, ¿no? Y le pongo lupa a lo primero del himno, ¿no? La gracia de Cristo, charis en griego. Es decir, la vida de Jesús como don, que está en todas las cartas de Pablo. Aquí nada más le estoy diciendo un pequeño resumen. Lo vamos a ver después, con un poquito más de detalle. El mensaje de todo el Evangelio, pero ya presente en las cartas de Pablo, estamos hablando 10, 15 años después de la muerte de Jesús, con certeza, no digamos estos himnos que a lo mejor son más antiguos. La Iglesia reconoce la vida de Jesús entregada en la cruz como un don que es el que da la vida, ¿no? ¿Cómo se acoge ese don? Pues es lo que le dedica la mayor parte de su teología Pablo.
Pero el que no acoge ese don no entra en el camino de la redención cristiana. Por eso, la secuencia que pone en esa oración litúrgica, desde mucho tiempo la gente le llamó la atención, ¿por qué empieza por Cristo? No empieza por el Padre, no empieza por el Espíritu, empieza por Jesús. Acoger a Jesús como don te lleva a Dios, al Padre, como fuente de amor infinita, y eso a su vez te capacita para la experiencia de comunión, el Espíritu Santo como comunión, ¿no? Por eso la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Este camino, este proceso. ¿Dónde está, siento yo, la inquietud que describe? Durante mucho tiempo la Iglesia manejó esta intuición fundamental de la fe cristiana desde una perspectiva, no toda la Iglesia, pero partes de la Iglesia, de una manera culpígena, ¿no? Es decir, y a lo mejor, no sé si consciente o inconscientemente, como control también, ¿no? Y bueno, a mí todavía me tocó, y no estoy tan viejito, que en el catecismo y eso hablaran que cada vez que te portas mal es como que le pegas a Jesús, ¿verdad? Entonces el niño queda... Si no entendemos el sentido profundo de dejarle a Jesús cargar con las consecuencias del pecado, que es la experiencia fundamental de la conversión cristiana. Claro, el énfasis debe estar puesto en esta oferta gratuita de Dios de ser redimidos por Él. O sea, aceptar que cargue las consecuencias del mal en mi vida, ¿no? Ese es el meollo de la muerte redentiva de Cristo. El problema es que, claro, reaccionando ante esa manera culpígena de presentarla, entonces todo se tiró a la basura, y entonces me tocó a mí ya en mi tiempo de formación, etcétera, que se negaba, por ejemplo, que Jesús muere en la cruz con esa conciencia de a través de eso dar vida o transmitir vida. Son cuestiones que después la Iglesia inventó, etcétera, ¿no? Y yo digo, y ya no estoy solo, yo creo que una buena parte de la exegesis contemporánea ha vuelto, sobre todo en esta recuperación de la fe de la Iglesia primitiva, a ver que ese era el centro de la experiencia cristiana de transformación, ¿no? Un Dios que en Jesús entrega la vida para que tengamos vida. Y recuperar esto sin la carga culpígena es importante, porque el otro nos transmite a un Jesús que termina siendo pues otro líder social, reformador religioso, pero ningún otro reformador religioso de su época, y miren que había muchísimos, la misma Sagrada Escritura y la literatura de la época nos los presentan, tuvo el pegue, digamos, la fuerza que el movimiento de Jesús, entendido como nos lo transmiten estos textos originales, nos permiten entrever, ¿no? Pero bueno, una buena parte de toda esa simbología y manera de entenderlo y vivirlo es tema de lo que veremos en nuestra próxima charla, ¿no? Ya me acordé por qué me fui hasta ahí y se me olvidó. Ya en los evangelios sinópticos, desde luego en Pablo, y esto lo lleva a plenitud Juan, les llama la atención un relato del libro de los Números. En Números, no me acuerdo ahorita el capítulo, está aquella historia de la serpiente de bronce, que cuando Israel traiciona, empieza a quejarse de Dios y del desierto, etcétera, les cae una
plaga de serpientes venenosas. Y estas serpientes venenosas los están matando. Moisés nuevamente intercede por el pueblo de Israel y Dios le manda a hacer una serpiente de bronce, que la pusiera en una vara y en un lugar en alto, y que todos aquellos que fueran mordidos por la serpiente voltearan a ver esa serpiente de bronce y quedarían curados, ¿no? Desde la antigüedad a muchos les llamó la atención ¿por qué una serpiente? En vez de que Dios les mandara hacer su nombre en bronce o, pues no sé, una planta medicinal o el monte Sinaí, no, o los 12, una serpiente. Y que al ver esa serpiente con esa actitud de esperanza, la gente se sanaba, no moría de la toxicidad, ¿no? La Iglesia lo interpretó desde muy pronto con esa misma visión. Y Juan lo dice hasta haciendo el vínculo. Es decir, en Jesús, en la cruz, vemos las consecuencias de la toxicidad de nuestro pecado. Es decir, todo lo que nos mata está ahí. Pero paradójicamente, al contemplarlo con esta esperanza de redención, lo que es un horror, y además un horror indignante porque es un inocente que está siendo torturado y muerto injustamente, se convierte en un camino de redención, de sanación, precisamente de aquello que está representado ahí. Pero bueno, esa es otra de las temáticas que veremos con un poquito más de detalle al hablar de la muerte de Jesús. Aquí. ¿Alguien más para ir viendo atrás? 2, 3, 4, 5. Gracias. Al igual que la señora, pues uno va caminando y va tratando de comprender. Yo recuerdo de niña que en los Viacrucis yo veía a Jesucristo crucificado y me hablaban de que era mi Salvador y yo me cuestionaba, niña, ¿cómo me va a salvar? Pero paradójicamente el ir... Yo creo que el mayor error es que no hemos seguido una catequesis, un proceso para toda la vida. Entonces, hay huecos en las personas y no nos damos cuenta. Yo cuando asumo una culpa sana, entonces ya no culpo, soy misericordioso. Una culpa sana, o sea, es como sígueme, yo perdoné, tú perdona y te vas a liberar. Porque hay una culpa sana y hay una insana. Hay una insana que la aprendimos en la infancia y a mí me tocó por ser la hija mayor ser la culpable de cuanto acontecía. Pero cuando diferencié la culpa sana de la insana, pues hasta en la secuencia la acabamos de decir, bendita la culpa que me hizo merecer tan gran Redentor. Entonces me enseña a amar, me enseña a perdonar, me enseña a comprender, me enseña a entender el camino que me lleva a ser feliz, me va haciendo comprender, pero eso es como poco a poquito. Yo así es como lo he asimilado, me ayuda a madurar pues en el amor y en la fe y comprendiendo que nunca va a terminar uno de comprender tanto misterio. Pero si es un don, si algo se define a Dios en las tres personas, no sabe otra cosa más que darse. Y decía Teresa de Calcuta, ¿y ahora yo qué? Amor con amor se paga. Y esa parte no le queremos entrar porque nos compromete. Tengo que morir para darle al otro. Esa parte. Un par de cosas. Estoy de acuerdo. Yo creo que en nuestro lenguaje contemporáneo hay palabras muy cargadas de negatividad, de toxicidad. Yo por eso prefiero decir que la actitud cristiana no es tanto de culpa, porque la culpa por lo general implica varias cosas, ¿no? Uno, tiene mucho que ver con el ego todavía, es decir, con un yo falso, ya sea introyectado por mi entorno, por mi familia o lo que yo viví.
Segundo, me deja anclado en el pasado, dándole vueltas a mi pasado y con poca dificultad de proyección al futuro. Yo creo que cristianamente habría que hablar de una responsabilidad, ¿no? Entonces el cristiano se hace responsable de su vida. Se hace responsable de su vida en la medida en que el encuentro con el inocente le transmite eso. O sea, el encuentro con Jesús es el encuentro con el inocente y la muerte del inocente para que yo tenga vida es el centro de la experiencia cristiana de transformación, ¿no? Pero es aceptar eso, aceptar, ¿no? que Él se haga cargo de eso. Y ahí hay un misterio, ya lo platicaremos la próxima vez. Desde luego que es muy importante esa catequesis para separar las dos cosas. Pero vuelvo a decir, uno de nuestros grandes problemas es que muchas de estas verdades fundamentales se fueron mezclando con una serie de cosas que las hicieron muy difíciles de discernir, una falta de catequesis, para que no tiremos todo, sino que recuperemos lo que tiene sentido y utilidad, ¿no? A ver. Yo tengo dos preguntas. La primera, cuando veíamos los paralelismos entre el texto de Isaías, del siervo de Yahvé, y creo me parece Lucas, en el segundo canto del siervo de Yahvé viene una frase que dice, ustedes son la luz. Entonces mi pregunta es, si Mateo en el Sermón del Monte también se ve influenciado, ¿hubo alguna influencia por parte de este texto de Isaías? O si Mateo toma la idea, digamos, él por su cuenta. Y la segunda pregunta es, igual al momento de ver los paralelismos, ¿puedo poner la luz de las gentes, por luz de las gentes? Sí. En alguna parte dice, ustedes son la luz, no sé si es te voy a poner por luz de las gentes, exacto, porque dice, ustedes son la sal de la tierra, si la sal pierde su sabor, ¿quién se la regresará? Sí. Ustedes son la luz del mundo. Entonces, sí, puede ser que esté ahí. No sé si hay algún... Sí. Y la segunda pregunta es cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen la gente que soy? Pues, ¿y ustedes quiénes creen que soy? ¿Por qué en unos, Mateo a Pedro le da el premio? No, pues Pedro, sobre ti yo fundaré mi iglesia. Y en cambio en Lucas les prohíbe, por favor no vayan a decir nada, no, esto queda entre nosotros. ¿Por qué está radical? O sea, se me hace una cuestión muy, muy radical, ¿no? O sea, como que, aunque en los dos están de acuerdo, sí. En uno lo premia y en otro, por favor, no lo cuente, ¿no? ¿A qué se debe esta disyuntiva? Sí, yo creo que el texto de Mateo, que es el único que habla del premio de Pedro, es porque a Mateo le interesa la figura de Pedro y subrayarla, ¿no? Como líder del grupo. De hecho, la confesión de fe de Pedro, por ejemplo, en Juan, la vemos en boca de mujeres, ¿no? Son las que reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces ahí hay un énfasis propio del Evangelio de Mateo que quiere utilizar eso para subrayar el rol de Pedro. Lo que yo digo desde el punto de vista exegético y de mensaje profundo de lo que está en el texto evangélico, muy probablemente lo que podemos rescatar es esa secuencia, ¿no? Primero, el lugar, que Jesús está exiliado. Segundo, lo que vendrá después, que inmediatamente va a ser el anuncio de su pasión. Entonces, antes de hacer el anuncio, pregunta. ¿Quién dice la gente? Como que va llevándolos a que reconozcan, ¿no? Y finalmente la pregunta, la cual es contestada por Pedro. Después Jesús hace este anuncio de la pasión, ¿no? Como diciendo, bueno, qué bueno que ya entendieron que yo soy el Mesías, ¿no? En ningún momento antes le han dicho Mesías, le dicen maestro, 30 veces, ¿no? No le dicen siervo de Yahvé, o sea, es nuestro maestro. En ese momento, en boca de Pedro, ellos lo reconocen como el Santo de Dios, es decir, el Mesías.
inmediatamente Él les dice qué tipo de Mesías, que es el primer anuncio de su pasión. Claro, Pedro, como todos los demás discípulos, es que nosotros tenemos una visión un poco retrospectiva. Creemos que ya habían leído el Evangelio todos ellos, ¿no? Y estaban... Pues no, para ellos fue verdaderamente un shock, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije, no sé qué película habrán visto ahí de la Pasión? ¿Cuál fue la que vieron? Ok. No, es que, ¿se acuerdan que les dije que me encantaría que tuviéramos un cineforo con una película muy buena de la Pasión que hicieron entre la BBC y HBO? ¿Así se llama? La Pasión. La Pasión. ¿Una miniserie de 6 temporadas? ¿De media hora? No, dura 3 horas en total. Es cuando vuelve Jesús, pero no es propiamente él. Sí. Creo que la dividieron en como 6. 6 de media hora. de media hora. Bueno, yo la tengo como película completa. Muy buena, muy buena. Presenta muchas de estas cosas, ¿no? La actitud de los discípulos frente a lo que está pasando, ¿no? Y al mismo tiempo la actitud de Jesús, cómo los va catequizando de lo que se viene, ¿no? Tiene varias frases que me gustan mucho. Vale la pena tomarlas en cuenta. Pero bueno, regresando a la secuencia de los textos, pues es natural, después de ser reconocido y que Él les anuncia eso, pues Pedro, a nombre de todos los demás, le dice, oye, pues ¿de qué se trata? No puede ser, ¿no? Y Jesús le subraya con esas palabras fuertes, pero que, como les digo, lo que le está diciendo es, aquí no se trata de que tú me digas en qué consiste este camino, se trata de que ustedes me sigan, ¿no? Yo soy el que he hablado con el Padre y el Padre me está pidiendo la vida, me está pidiendo mi vida. Sí, en Juan, en el capítulo 4 de Juan, sí. Bueno, no sé si con eso lo contesté, Javier, gracias. Por allá había alguien más, allá arriba y luego hasta atrás. Son las dos que nos faltaban. Bueno, yo tenía 2 dudas. Una, la de la parte que comentabas de la mujer sirio-fenicia, que estaba atrás y que Jesús, no sé si le ignoraba o no quería involucrarse en ella. De eso quería ver por qué esa actitud de Jesús. Y también a ver si nos puedes explicar un poquito del pecado de asedia, que siento que tiene también algo que ver con lo de cargar tu cruz y todo ese tema. Ya. Bueno, empiezo por la primera. Hay dos maneras de acercarse. Muy probablemente, si está registrado, y es algo tan fuerte, es porque quedó grabado en la mente de los discípulos, ¿no? Como algo importante y fundamental. Tradicionalmente, la Iglesia lo interpretó como Jesús ayudando a que la mujer diera como un salto de fe, que madure su fe. Quienes conocen el misterio el misterio en el sentido de que ahí operan a veces cosas más allá de nuestro conocimiento, cuando menos lógico, sintagmático, racional. Y me refiero al acompañamiento espiritual, a veces acompañando a personas que están en un impasse, en una dificultad de madurar, de dejar atrás cosas que les están impidiendo vivir en libertad su vocación humana y divina. Una sacudida hace que la gente finalmente dé el paso, el salto, ¿no? Pues casi toda la patrística interpreta ese texto así, ¿no? Jesús ayuda a la mujer a dar el salto. Si lo queremos interpretar así, o como los exegetas contemporáneos dicen, bueno,
Pues en el contexto de Jesús está exiliado, acaba de huir de donde lo están persiguiendo para matarlo, con los discípulos que están cada uno en su galaxia, ¿verdad? A lo mejor pensando qué es lo que toca, qué es lo que sigue, acaba de tener una crisis fuerte en Galilea, etcétera, pues como que pues ya, esto es demasiado, ¿no? Recuerden cuando vimos el papel de Jesús y los milagros, Él casi siempre hace los milagros como obligado, no es que ande ofreciendo. Y todos los milagros están vinculados a la fe de los que lo piden y tienen que ver con esa fe precisamente, ¿no? El consolidarla, el hacerla crecer. Siguiendo la exegesis moderna, Jesús dudaría que a lo mejor una pagana tuviese esa fe, entonces ni la voltea a ver, ¿no? Habrá oído que este es un curandero y está pegando de gritos como loca, no le voy a hacer caso. Y son los discípulos los que le dicen, pues por favor atiéndela porque estamos haciendo el pancho aquí, ¿va? Llama la atención cuando Jesús dice esa frase, que a lo mejor la mujer oye lo que le contesta, que él capta la profundidad de la fe de esa mujer, de la fe en particular en él, ¿no? Y entonces se da la curación que está ella pidiendo. En la tradición de la Iglesia se veía así, ¿no? Yo siento que en esta recuperación exegética y teológica contemporánea tiene mucho que ver con un cambio de conciencia en Jesús, de que su envío y su misión no solamente está circunscrita al pueblo de Israel, porque está descubriendo esa fe en personas que no pertenecen a ese contexto, ¿no? Yo digo, lo podemos ver de una manera u otra, ya sea que efectivamente el Señor le ayudó, a veces pasa, y vuelvo a decirles, quienes hemos estado en esta vocación de acompañar, a veces te oyes diciendo cosas que te sorprenden de ti mismo, algunas muy duras, y que le ayudan a la persona a dar el paso, ¿no? Sea lo que fuere, Jesús entiende que todo este dinamismo propio de la profecía del siervo está operando y que de alguna manera está operando en él. Y como vemos, se parece mucho a la secuencia del primero, segundo, tercero, hasta el cuarto cántico del siervo, que sería ya lo que vamos a meditar en la próxima reunión, que es lo de su pasión y muerte. Sobre la asedia, pues, o asedía, en griego akedia, es uno de los 8 pensamientos tóxicos que cataloga Evagrio Póntico, ¿no? Recuperando la sabiduría de los padres del desierto. Él lo pone como, bueno, tiene todas unas características. Él tiene un libro completo dedicado a ese pensamiento tóxico y a la manera de defenderse de él. Lo pone en secuencia con la tristeza. La tristeza en griego lipé es un paso para llegar a la asedia. Y habla de una cierta secuencia. La primera secuencia es expectativas irreales que te producen frustración, que te llevan a la ira, la primera de la secuencia. La ira que se traduce en tristeza y tristeza que termina en asedia o en asedía. Actualmente la Iglesia toma la interpretación que hace Santo Tomás. Santo Tomás vincula, Evagrio Póntico no, Santo Tomás sobre todo vincula la asedia con una especie de flojera frente a las cuestiones de Dios, ¿no? y a la vida espiritual. Y entonces, bueno, se retoman algunas de estas cosas. Es antiguo en la tradición latina esa vinculación porque ya ¿cómo se llama? Gregorio Magno junta
el pecado de la tristeza y el de la sedia, y los cambia en su doctrina de los 7 pecados capitales por la pereza, ¿no? Ya no, nosotros no aprendimos en el catecismo asedia, ¿no? En la tradición griega sí existe como uno de los 8 pensamientos tóxicos, ¿no? Es un tema interesantísimo que últimamente hemos estado empezando a redescubrir. Yo creo que la visión de Bagrio es bastante más rica que la de Tomás, Santo Tomás, porque él lo toma de un poquito de Juan Casiano y sobre todo de Gregorio Magno, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos sacaría mucho del tema hablar más. Por ejemplo, Evagrio dice cómo te viene, qué síntomas tiene. Es una especie de inconformidad. Él la describe como odio a lo que se tiene, anhelo de lo que no se tiene y odio de lo que se tiene. Y el asedioso constantemente está buscando cambiar su entorno en la búsqueda de algo que anhela y que no puede alcanzar, pero cada vez que intenta hacer eso se desengaña y cada vez está más y más y más desengañado hasta que queda en una especie de inmovilidad. Por eso después se le identificó con la pereza y en particular de las cosas espirituales, porque al inicio de la sedia el que la padece siente que Dios le está pidiendo eso, ¿no? Deja este trabajo, ahora este, y luego este otro, pensando siempre que las cosas van a mejorar. Y cuando, siendo un engaño, eso no se da, pues termina dejándolo inmóvil. De hecho, muchos estudios contemporáneos de los textos medievales y también del cristianismo primitivo de la sedia establecen algunos paralelos entre la depresión y la depresión profunda y la sedia. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta sería, hay un capítulo que me llama la atención en Lucas, ahorita que mencionabas el tema de los no judíos o gentiles, en el que un centurión Sí. pide un milagro a Jesús, Sí. Y es reconocido por los no judíos como alguien que ayudaba al pueblo de Israel. Así es. Mi pregunta es, ¿cómo podemos trabajar nosotros como católicos la tolerancia también hacia otras doctrinas, hacia otras formas de vida? Creo que nos falta mucho el trabajar la tolerancia en nuestra religión. Sí. ¿Qué consejo nos darías para trabajar la tolerancia en un país de tanta intolerancia religiosa? Claro. La tolerancia, yo diría básicamente, para mí, creo que en alguna de las otras charlas lo comentamos de alguna manera, Pablo, en sus cartas, que recuerden que su preocupación básicamente es catequética, mistagógica. Las cartas de Pablo nos permiten asomarnos a su pedagogía espiritual, a su mistagogía. Y uno de los elementos importantes que Pablo comunica a las comunidades son los criterios de discernimiento de quien vive unido a Dios, en comunión con Dios. Y ahí pone sus listas, en particular en Gálatas 5, de lo que él llama frutos del Espíritu. Para mí ese es el fundamento de la tolerancia. Pablo es muy claro en ese, creo que es Gálatas 5:22 por ahí, ¿no? Amor, solicitud, paciencia, etcétera, ¿no? Siendo congruentes con la enseñanza del apóstol, cada vez que yo vea eso en una persona, esa persona está movida por el Espíritu, independientemente de si es cristiano, musulmán o budista o ateo, ¿no? Esa persona está actuando en consonancia con el Espíritu de Dios, ¿no? Y también él pone toda una serie de criterios de lo opuesto, que son las que él llama obras de la carne. Y habría que decir lo mismo.
en quien aparecen las obras de la carne, que casi todas van, es lo que favorece la comunión y lo que rompe la comunión. Y lo que rompe la comunión, independientemente de la confesión de fe que haga la persona que lo vive, quiere decir que está separado de Dios y por lo tanto no está actuando en la construcción del proyecto de Dios, de su reino, ¿no? Yo creo que la historia nos muestra a muchísimas personas admirables a lo largo de la historia de distintas tradiciones religiosas que presentaron, dieron testimonio de estos frutos del Espíritu operando en ellos. Claro, cuando surgen muchos de estos textos cristianos en los cuales la Iglesia, esta comunión de los seguidores de Jesús, los que siguen su camino, está luchando por su supervivencia, muchas veces en el mismo discurso aparece esta como necesidad de afirmación propia, ¿no? No solamente es esto, sino además que aceptes el mensaje de Jesús, además que te acojas a lo que Él te ofrece. Yo digo, como lo veremos al hablar en nuestra próxima sesión del misterio de la muerte y resurrección de Jesús como camino de redención, para el camino cristiano, acoger a Jesús como don, como charis, sí es la puerta de entrada a una vida humana plena. Pero el cristiano tiene que reconocer el actuar del Espíritu en toda persona que está movida por Dios, ¿no? Es más, desde el Vaticano II, los papas, cuando escriben una encíclica general, muchas veces, además de los obispos, mis hermanos, etcétera, al final ponen y a todas las personas de buena voluntad, es decir, a todos aquellos que están siendo movidos por el Espíritu, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene... Sí, una y después Alberto. Sí, Gaby. Ya no estás ahí. Muy bien. Para situarme, el Isaías, sí. ¿De qué tiempo estamos hablando antes de Jesús? Esas profecías de Isaías. El profeta Isaías en realidad son 3 profetas reunidos en un solo libro. Algunos de las partes más antiguas pueden ser 700 años, 800 años antes de Jesús. Y algunas de las partes más recientes pueden ser de 400 años, tal vez menos antes de Jesús. Y también se predecía, bueno, no se predecía, le fue revelado a esos 3 que escribieron ese libro que iba a haber un siervo sufriente. Uh-huh. Pero los que recibieron eso no entendían cómo es que, no se explicaban cómo iba a haber un siervo sufriente hasta que Jesús llega y como que confirma ese vaticinio. Jesús lo asume sobre sí. La interpretación rabínica, la verdad no he estudiado si existen textos de comentarios previos a los que son más o menos de la época de Jesús y sobre todo también contemporánea. La interpretación rabínica de los textos del siervo es que se le aplican a Israel como pueblo. Sin embargo, acabamos de ver que hay uno donde dice, y mi siervo salvará a su pueblo. Entonces, sí hay momentos en donde claramente está hablando de un individuo. Entonces, pues, volvemos a lo mismo. Cada quien ve en la Sagrada Escritura lo que le parece, pero yo les invito a que lo vean, lo lean con cuidado en su casa. Hay algunos pasajes que se le podrían atribuir al pueblo de Israel que sufre en el exilio, que todas las naciones lo ven como nada, desfigurado como pueblo, etc. Pero hay otros que claramente está hablando de una persona, y de una persona que de alguna manera está, como les decía, redimiendo de una forma vicaria, sana a otros con su propio sufrimiento. Entonces, pues sí.
Ajá, muy probablemente. Y la Iglesia siempre lo ha captado. Uh-huh. Porque no solamente esta parte tiene ese sentido, ¿verdad? Sino que también en Navidad todo el libro del consuelo del pueblo, que también leemos en Navidad, ¿no? Esta expectativa de que Dios vendrá a visitar a su pueblo, ¿no? Sí, desde luego. Alberto. Y con eso tal vez terminamos. Me quedé yo pensando distintas ideas, pero hay una que me llama ahorita. Uh-huh. Sobre los cánticos del siervo de Yahvé, que fue el aspecto central, y cómo tienen una relación después con los evangelios explícita a Jesús. Me quedé pensando en que, a ver, nosotros los cristianos somos seguidores de este camino, de esta propuesta, de esta enseñanza, de esta maestría, de esta forma verdadera de vida. Y entonces el cántico del siervo de Yahvé lo asociamos explícitamente a Cristo, a Jesús Cristo, pero nosotros al mismo tiempo estamos, cuando creemos en Cristo, para seguir a Cristo, para imitar a Cristo y para aceptar el camino que Cristo nos está poniendo. Uh-huh. Entonces mi pregunta va en esa conexión. Si los cánticos del siervo de Yahvé los leemos en relación con Cristo, nos queda muy claro. Y si los leemos en relación con cada uno de nosotros, ¿qué nos pasa? ¿O no tenemos vinculación y entonces los vinculamos a Jesús el Nazareno, pero nosotros ya no los leemos para nuestra vida particular o no nos vinculamos explícitamente con ellos? Ese es uh-huh. Lo que me saltó ahorita. Es un punto interesante teológicamente. Yo creo que habría que empezar por subrayar, y yo creo que eso está presente en la doctrina paulina más antigua, y yo siento que cristiana también, que hay un solo Redentor que es Jesús. ¿No? O sea, Él, un único sacrificio, vuelve a aparecer en la carta a los Hebreos, pero en algunos escritos deuteropaulinos, como es Colosenses, habla de que en nosotros completamos, en mí voy completando lo que faltó al sufrimiento de Jesús. Bueno, hay que verlo con esa perspectiva teológica. Quiere decir, no porque el acto redentivo de Jesús o redentor de Jesús, tal como lo recoge la tradición de la Iglesia, fuera incompleto, sino que de alguna manera, como cuando veíamos el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas queda claro que son los cristianos a quienes describen el segundo grupo de 3 bienaventuranzas, los que deben de llevar ese mensaje y esa buena noticia a los que sufren, que describen las 3 primeras bienaventuranzas intermedias, ¿no? La primera y la última veíamos que son el marco, y nosotros estamos llamados a, unidos a Jesús, participar en ese proceso de redención, de transformación del mundo para que se convierta, se implante el reino del Padre. Hay que afirmar las dos cosas, pero con mucho cuidado. Es decir, lo que nosotros podamos aportar vinculados al único sacrificio de Cristo, sí. No que nosotros ocupemos el lugar de Jesús, ¿no? Y desde luego esto implica que ahí es donde aparece lo que nos decía Javier, ¿verdad? ¿Fuiste tú que de lo de la sal de la tierra? ¿Fuiste tú el que lo dijo? Ah, sí. Ahí es donde terminan las bienaventuranzas, donde Él está diciendo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Por lo tanto, que sus obras muestren, para que toda la gente alabe al Padre en lo que se hace en ustedes. Entonces siempre existe
Te digo, por eso teológicamente es algo interesante y sutil, porque implica ambas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a descansar. Dios mediante, nos vemos el lunes 8 de mayo. Gracias.